Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Edgar y hoy vamos a estar hablando de algo de lo que seguramente hayan escuchado pero que no saben muy bien cómo terminó. Sí, como esas cositas, ¿viste? Como que empiezan como a circular, de pronto se convierten en un rumor y así es como se generan lo que llamamos las teorías conspirativas. Así que vamos a arrancar entonces con el tema. Hoy vamos a estar hablando entonces del vuelo MH370, el vuelo que desapareció. ¿Están listos? Hay como alguien atrás de la puerta. Me pasa que en este momento están escuchando exactamente todo lo que estoy diciendo. Me da un toque de vergüenza, de verdad. Pregunto por qué, ¿no? No nos importa, vamos a continuar. El 8 de marzo del año 2014, un vuelo de la compañía Malaysian Airlines, que es la aerolínea oficial de Malasia, despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur con destino a la ciudad de Beijing con 239 pasajeros a bordo. Menos de una hora después, la última comunicación de radio que se registró era la siguiente. El contacto entonces empezaba a desaparecer a medida que el avión también iba desapareciendo. Y de pronto, nada. Se convertía así en uno de los misterios más grandes de la aviación y una de las búsquedas más largas que se haya hecho en la historia. A mediados del 2015, prácticamente un año y medio después de que ocurrió esto, algunos restos del avión aparecieron dentro de la costa de África, pero nunca más se supo nada de los 239 pasajeros que estaban a bordo. Se empezaron a generar entonces todo tipo de teorías al respecto. Algunas teorías iban desde que era un accidente hasta que había sido un secuestro. Algunos hablaban de que había sido un suicidio por parte del piloto. Y obviamente la teoría que no podía faltar, la teoría de los alienígenas. Porque siempre que hablamos de teorías conspirativas, alguien tiene que traer a los alienígenas. Y los aliens están tipo, no. Hoy no tengo nada que ver con esto. No tengas miedo. Como les comentaba, el vuelo arrancó con destino a la ciudad de Beijing, pero tan solo después de transcurrir unos kilómetros el avión giró hacia la izquierda y fue ese momento en el cual desapareció y no se supo más nada. Se decía entonces de que el avión había desaparecido cerca de las costas de Australia, lo cual estaba como bastante lejos de la zona en la cual debería encontrarse si hubiese seguido la ruta original. Se encontró entonces de que el avión descendió rápidamente, casi hasta 5 veces de la velocidad que normalmente debería haber tenido en un descenso. Con lo cual se empezó a pensar de que lo que en realidad pasó es que no se intentó hacer un aterrizaje en el agua, sino por el contrario, el avión directamente se estrelló en el océano en 1000 pedazos. En julio de 2015, parte de una de las alas del avión fue encontrada cerca de las costas de Madagascar. Y desde entonces se encontraron 27 pedazos de escombros, pero ningún rastro ni de los pasajeros ni de los tripulantes. Se realizaron entonces 3 investigaciones de manera paralela y cada uno iba revelando diferentes datos sobre este accidente, pero lo que se determinaba era que no había sido algo accidental, sino que por el contrario había sido algo que se había provocado, ya sea porque alguien de fuera de la cabina había intentado entrar hacia la cabina o había tenido algún tipo de manejo sobre lo que estaba pasando adentro, o directamente alguno de los capitanes había tenido la culpa sobre lo que había pasado. Y el motivo por el cual se piensa que esto no fue un accidente fue porque alguien desactivó el piloto automático. Y en el momento en que el avión se encontraba volando a 12.000 metros de altura, el avión se va despresurizando y si el avión va subiendo lento, los pasajeros no llegan a notar justamente esa diferencia en la despresurización del avión. Así que se piensa que lo único que puede haber llegado a dar algún tipo de indicio de que las cosas no estaban bien fue el momento que se soltaron las máscaras y de pronto lo pudieron utilizar los pasajeros. Pero como sabemos, el oxígeno de las máscaras duró solamente 15 minutos y se calcula que lo que pasó fue que los pasajeros se desvanecieron y por lo tanto murieron. Y esto explica el hecho de que nadie haya hecho ningún tipo de pedido de auxilio, no haya habido ningún tipo de llamadas o de mensajes de despedida en los registros de las llamadas que tenían cada uno de estos pasajeros. Obviamente, una vez de pasado el accidente, los familiares de las víctimas empezaron a pedir que se investigara porque exigían algún tipo de explicación sobre lo que había pasado. La hipótesis más fuerte culpa al capitán Zaharie Ahmad, que en realidad lo voy a dejar acá abajo porque me parece de que no lo he pronunciado muy bien. Era un capitán de 53 años que había estado trabajando durante ya varios años dentro de la empresa.
La revista The Atlantic, que fue como la encargada de realizar como una investigación más profunda sobre esto, hizo entrevistas a algunos familiares y conocidos del capitán y se logró comprobar de que el capitán estaba pasando por un momento como bastante difícil. Su esposo lo había dejado, pasaba mucho tiempo solo, sufría de depresión. Se dice que había como un montón de cosas que estaban girando alrededor de su vida, los cuales pueden haber llevado a que tomara esta decisión. Inclusive en estas mismas entrevistas uno de sus mejores amigos dijo de que él había sido responsable. Él, el capitán, no el mejor amigo. Se dice que el gobierno de Malasia intentó cubrir esta información porque no quería que se supiera de que uno de los capitanes que tenían como más experiencia y más trayectoria dentro de la empresa tuviese justamente como esta carga y se lo nombrase como responsable. Y de alguna manera incriminando a que no se habían realizado las investigaciones pertinentes y que se permitiera que cualquier piloto, sin importar su estado mental, piloteara en alguno de esos aviones. El piloto tenía más de 20.000 horas de vuelo y se encontró que tenía un simulacro de vuelo en su propia casa en el cual había estado practicando una ruta muy similar a la que finalmente decidió tomar. Y se interpretó como un indicio de lo que iba a pasar con el vuelo MH370. Pero entonces, ¿puede un avión así como de la nada desaparecer? Bueno, a ver, los requisitos internacionales para que los aviones transmitan su ubicación cada minuto en caso de una emergencia no entran en vigencia sino hasta enero de este año, del 2021. Pero así todo, un avión que vuela a 925 km por hora y que desaparece dentro de un intervalo de 15 minutos crea una zona potencial de búsqueda de 170.000 km², que es, para que se den una idea, el tamaño de Florida. Pero con este nuevo sistema los pilotos no pueden desactivarlo si se llega a activar automáticamente y solo se desactivaría si el avión vuelve a volar normalmente y ya se encuentra seguro. Pero volviendo al tema del vuelo, si bien la idea esta de que el piloto fue el que tomó la decisión de estrellar el avión es la idea que tiene como más fuerza y de acuerdo a toda la recopilación de información que ha habido durante todos estos años es la que tiene como más relevancia, en el año 2017 se decidió cerrar la búsqueda de los pasajeros a menos de que en algún momento llegue a haber habido algún tipo de indicio de que alguien aparezca con vida. Por lo tanto, nunca se va a saber exactamente qué fue lo que pasó en esos últimos minutos. Pero bueno, este video no puede durar 25 años, así que acá estamos por cerrado justamente este caso. Les agradezco entonces por haberme visto. Les recuerdo que si les gustan estos videos no se olviden de suscribirse y hacer clic en el botón que dice suscribirse para enterarse así de cuando subo un video nuevo, activar la campanita, darle like y comentar y por qué no compartirlo para que otras personas puedan verlo. Ahora al final les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme y ver qué hago en mi vida, así que los veo por ahí y si no nos vemos luego, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.